Bien, el día de, me parece que fue martes o lunes. Bueno, esta semana estuvimos reunidos, hablamos ya de la etapa intermedia, allí hablamos con claridad que se plantea una acusación, esta acusación tiene como pretensión llevar a una persona a enjuiciamiento, ¿no? Y aquí se ha controlado los medios de prueba, la imputación, y entonces, pasada esta etapa, se concluye con el auto de enjuiciamiento. Conversamos que esta modificación de la ley 32.130 traía una complejidad de dilatación porque ciertamente se posibilitaba una apelación, lo que antes no se podía, pero hoy ciertamente muchos procesos se están estancando en etapa intermedia. Pero salvada esta situación, lo consiguiente es que una vez que se ha emitido el auto de enjuiciamiento, el juez de investigación preparatoria agota su participación, termina su intervención y cede el paso a un órgano de juzgamiento. Entonces, este órgano de juzgamiento ciertamente se va a encargar de primero iniciar esta etapa con ¿qué? Con la citación a juicio. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy, porque la etapa de juicio oral es una etapa que le llamamos la etapa estelar de lo que es el proceso penal, porque es en juicio oral donde se va a determinar, se va a dilucidar la responsabilidad penal de una persona. Entonces, a esta audiencia de juicio oral va a concurrir eh, el Ministerio Público, va a concurrir el abogado de la defensa. Si es un delito contra el Estado, estará la Procuraduría en calidad de actor civil propiamente, o si es que es un delito contra un particular, estará constituida el agraviado como actor civil también. Entonces, el juicio oral como tal, para llegar a esta etapa estelar del proceso penal que se le conoce, hemos trascendido por varias instancias, varios caminos que nos han llevado a esta etapa culminar, en la cual el Ministerio Público va a presentar una verdad que ha obtenido a raíz de los actos de investigación que ha realizado y habiendo pasado el filtro del control de etapa intermedia, donde un juez ha dicho de que la postulación del Ministerio Público eh, se ajusta a derecho y debe ser sometida a decisión del órgano de juzgamiento. Y por otra parte, la defensa ha hecho un camino dentro del cual ha podido ser una defensa positiva o negativa. En el sentido negativa, no entiéndase mala, sino es en términos de inacción, que simplemente ha dejado la labor del Ministerio Público y para que, blindado por el principio de presunción de inocencia, este le acredite pues no la responsabilidad que corresponde, porque no se olviden ustedes que hasta que exista una sentencia condenatoria, el principio de presunción de inocencia prima en todo el proceso y la persona que se le ha investigado, se le ha imputado, se le ha acusado, no tiene por qué acreditar su inocencia, ¿no? Sino esta se presume. O ciertamente en una defensa positiva que le dicen, y no positiva porque sea buena, sino es una defensa de acción donde ha habido un control de actos de investigación, también ha habido presentación de actos de investigación en la absolución del traslado de acusación, ha postulado pruebas, no simplemente se ha, como suele suceder, eh, se adhieren a las pruebas del Ministerio Público sin ningún aporte probatorio propio. eh, y bueno, ha hecho una postulación probatoria y estamos llegando a juicios ambos en igualdad de armas, donde el Ministerio Público es una parte más, el órgano jurisdiccional es un órgano deliberante y la defensa cumple ese rol de sostener su teoría del caso y ahí va a iniciar con la citación a juicio oral la etapa de juzgamiento. Ahora, no se olviden que antes de citarnos a juicio oral, hay una citación a actos preparatorios, ¿no? Propiamente actualmente, ustedes lo saben, las audiencias
en el 98% de los casos, las audiencias de juicio oral se están llevando de forma virtual. Sí, entonces esta audiencia de actos preparatorios es justamente para ver la conectividad eh, y ver, pues, ¿no? De que los enlaces están funcionando y de que las partes se pueden conectar. Esencialmente eso. Luego ya viene la audiencia de instalación a juicio oral, ¿no? Entonces, y esta audiencia de instalación a juicio oral, que se da con el auto de situación a juicio, va a dar inicio ya a esta actividad tan importante del proceso penal. Se dice de que pocos casos deberían llegar a juicio, pero ciertamente hoy muchos casos están llegando a juicio. Entonces vamos a ver un poco el juzgamiento, porque el instituto me ha pedido una presentación de cuestiones generales del juzgamiento y también se me ha pedido hablar sobre el sistema de valoración probatoria en concreto, ¿no? Entonces, estas cuestiones generales del juzgamiento van a trascender primero por esta introducción a la etapa de juzgamiento, de, desde por cuándo inicia formalmente, cuáles son sus características, y también vamos a ver un poco de la organización física, aunque si ya ustedes saben que es virtual, ahí ya no hay ubicación física, pero puede ser que en algún momento algún órgano jurisdiccional, porque es válido y así también están autorizados, pidan que vayamos físicamente a la sala de audiencias, ¿no? Entonces allí también tenemos que estar ubicados, cada uno en nuestro espacio asignado. Y finalmente, cuáles son el desarrollo del juicio oral, ¿no? Cuáles son sus etapas hasta llegar a la actividad probatoria y finalmente a la deliberación. Entonces, ¿por qué es importante la etapa de juzgamiento? La etapa de juzgamiento, como les había dicho, es conocida como la fase estelar del proceso penal, es una fase culminante. Dirán, pero doctora, ¿cómo sería culminante si todavía hay un juicio en segunda instancia? Y hoy con las condiciones de la casación, hasta casación a la Suprema vamos a llegar. Pero podemos señalar que es culminante en la medida que ciertamente en esta etapa, en este juicio que se realiza en esta primera instancia, hay una actividad probatoria completa. Todos los medios probatorios ofrecidos se van a actuar y van a ser pasibles de inmediación por el órgano jurisdiccional. Entonces, aquí se va a materializar por eso la culminación, porque después de esto, en segunda instancia, no se hace un nuevo juicio, ¿no? Sino se revisa en el margen de los extremos de la apelación, y si es que hubiere propuesta de actos probatorios, se actuarán mínimamente, pero propiamente ya se parte de un juicio de inmediación y valoración que se ha dado, salvo, como les digo, haya algún cuestionamiento, ¿no? Entonces, ciertamente la etapa de juzgamiento en primera instancia es la fase culminante, porque aquí es donde se va a actuar todo lo que se ha recopilado en investigación preparatoria y se ha ofrecido como prueba, y bajo el principio de mediación, un órgano jurisdiccional que puede ser unipersonal o colegiado va a tomar conocimiento y se va, digamos, a hallar cúspide al principio de oralidad, inmediación y contradicción. Oralidad en la medida en que la audiencia no se suscita de forma escritural, ¿no? Toda incidencia se realiza en debate oral. Inmediación en la medida que el juez entra en contacto directo con los medios probatorios, con las alocuciones de las partes, y contradicción ineludiblemente porque hay una garantía de defensa, que es parte procesal obligatoria en el juzgamiento, en realidad en todo el proceso, y este va a poder contradecir los postulados de la contraparte, que es el Ministerio Público. Entonces, en mérito a esta concepción, podemos decir que la etapa de juzgamiento garantiza el derecho de defensa y el debido proceso, permitiendo que las partes debatan públicamente la acusación y las pruebas ante un juez imparcial. Y no se olviden que este juez imparcial no es solo un juez imparcial de nombre, sino ciertamente que el proceso ha cuidado de que el juez de juzgamiento no haya sido parte de la investigación preparatoria ni la etapa intermedia, ¿no? Su conocimiento del caso se va a dar
en el juicio. No hay un conocimiento previo. Por eso su imparcialidad está, digamos, normativamente garantizada. Asimismo, esta inmediación le va a permitir al juez una valoración directa de la prueba. Entonces, ante la actuación directa de la prueba, el juzgador presencia personalmente la actuación probatoria, lo que fortalece la autenticidad y credibilidad del fallo, ¿no? Porque no es que lo leyó o le contaron, sino ciertamente la prueba ha sido puesta a su conocimiento directo por la inmediación y esto coadyuva a su razonamiento. Pero, colegas, yo a esto tengo algunas atingencias y comentarios que voy a realizar, producto de la reflexión de los juicios orales que vengo atravesando, ¿no? Pero lo vamos a hacer terminada esta parte. Se consolida el principio de verdad material. Ciertamente el Ministerio Público presenta una verdad, la defensa la rebate o presenta otro escenario de verdad y el órgano jurisdiccional va a delimitar no necesariamente la verdad material, sino, yo digo, la verdad procesal. Aquella verdad que se obtiene del aporte probatorio de las partes. ¿Por qué digo esto, queridos colegas? Y esto se debe a una experiencia profesional. Ya voy a sonar cansante algunos que me han escuchado en otras conferencias. Siempre recopilo este ejemplo histórico de la historia de nuestro país. Eh, Ustedes ubicarán en YouTube, en Google, pueden poner Petroaudios. Los Petroaudios es un escándalo de corrupción que se suscitó durante el gobierno de Alan García, el segundo gobierno, donde Rómulo León, el señor Kimper y otras personas fueron interceptadas en sus comunicaciones. Aquel tiempo no había llamada por WhatsApp, sino se hacían las llamadas directas. Interceptaron sus comunicaciones y todos nos enteramos de actos de concertación para contrataciones con el Estado. Se usaron palabras que ustedes deben recordar como el faeno, donde sin duda se hablaba de favorecimiento a determinadas personas a las cuales estos funcionarios, porque eran de Petroperú, habrían decidido favorecer a cambio de beneficios, ¿no? Beneficios, etc. Fue un domingo, me parece que fue un reportaje de un medio televisivo que dio cuenta de estos actos de corrupción y todos escuchamos estos audios y al día siguiente el Ministerio Público se abocó al conocimiento de esta noticia criminal. Subsecuentemente hizo un allanamiento, incautación de computadoras y demás en Petroperú. Se llevó una investigación. La verdad material es la que todos hemos percibido. Habían actos de corrupción, pero la verdad procesal dijo de que Rómulo León y el señor Kimper eran inocentes. ¿Y por qué pasó esto? Pasó esto porque hay una regla en el proceso penal. Y la regla en el proceso penal es que la verdad no se puede obtener a cualquier costo. Y eso no lo olvidemos, porque es una premisa que la vamos a encontrar en el título preliminar cuando se señala que el juez solo valorará aquellas pruebas legalmente actuadas, legalmente obtenidas. Y en este caso particular, la interceptación de las comunicaciones no fue autorizada por un órgano jurisdiccional, ni fue ejecutada por el Ministerio Público ni la policía, sino fue una interceptación realizada por terceros, por empresarios que habían visto pues mediados sus intereses en esta conducción de las contrataciones y procedieron a hacer de forma privada las interceptaciones y entregaron a los medios periodísticos estas escuchas escandalosas. Entonces, estas escuchas escandalosas donde todos advertimos y percibimos los actos de corrupción, dado que su obtención había sido de forma ilícita en la medida de que no habían seguido el procedimiento establecido por ley,
no podían ser valoradas por un órgano jurisdiccional y se les conoce como prueba ilícita. Eso pasó. El órgano de juzgamiento no valoró estos audios, pero fue un paso más allá porque incluso el tema de información obtenida a raíz de estas comunicaciones y la intervención del Ministerio Público también se declaró prueba ilícita derivada. Y esta es la famosa aplicación del fruto del árbol envenenado, como la noticia, el hecho de connotación delictiva, había partido de una interceptación ilegal de las comunicaciones que vulneraba derechos fundamentales protegidos por la Constitución, que es el secreto o la inviolabilidad de las comunicaciones. No podían ser valoradas no solo las escuchas, sino todas las pruebas derivadas que se habrían obtenido a raíz de las escuchas. Entonces el juicio pues no tenía otro final inevitable que al no haber carga probatoria no había audios, no había el resto porque había sido prueba ilícita derivada y la verdad procesal de este juicio concluyó en que el señor Rómulo León no había cometido ningún delito. Y ustedes dirán, doctora, pero usted nos ha dicho en las clases pasadas que el proceso penal obedece a una finalidad y la finalidad es el acercamiento lo más posible a la verdad material. ¿Qué pasó aquí? Pasó esta reflexión importante, que la verdad no puede ser obtenida a cualquier costo y que toda prueba obtenida de forma ilegal, esto es, sin el cumplimiento de los procedimientos establecidos por ley, no puede ser valorada por el órgano jurisdiccional y así ésta reúna la fuente, como fue en el caso que les comenté, que evidencie el hecho de connotación claramente delictivo, no podrá valorarse y el juez no podrá tenerla en consideración. Entonces, aquí, si bien la finalidad del proceso penal está muy vinculada al principio de verdad material, esto es que se llegue lo más posible a cómo, cuándo, quién y cómo ocurrieron los hechos, ciertamente la naturaleza de los procesos y la rigidez, el, digamos, las formas establecidas no siempre nos van a llevar a la verdad material y vamos a llegar a una verdad procesal. ¿Sí? Ahora, esto también es importante saber por qué, porque ustedes cuando realicen actividad de cuestionamiento probatorio pueden también atacar a la validez, no respecto a la fiabilidad, ¿no? Sino respecto al procedimiento por el cual fue obtenido, ¿no? Porque a veces se realizan allanamientos, se realizan incautaciones que no siguen los procedimientos, entonces la prueba nace viciada. Y a veces, por estrategia de la defensa, debe ser, se decide simplemente dejar pasar todo para acabar esto en juicio. Entonces, queridos colegas, esta consolidación del principio de la verdad material no va a ser absoluta, es la expectativa, es lo que se quiere, pero no va a ser del todo absoluta. Ahora, el juicio oral, doctores, debemos verlo también no con toda la expectativa de la presencia del adversarial, del acusatorio, de la oralidad, en la expectativa que teníamos todo de ver los juicios orales de las películas, ¿no? Recuerden que cuando entra en vigencia el Código Procesal Penal, en allá en el año 2004 se promulga y entra en implementación en 2006. Eh, Quienes han estado en ese proceso de implementación sabrán que nos han capacitado con videos, donde había un juez, ¿no? Un debate alturado entre el fiscal y una actuación continua de medios probatorios, incluso iniciando con el alegato de apertura, etc. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Qué está pasando en nuestra realidad? En nuestra realidad, los juicios orales, para empezar, la carga procesal no permite que muchos órganos jurisdiccionales tengan una fluidez de audiencias. Entonces,
tenemos juicios orales de 40 minutos, de 1 hora por fecha. Y ciertamente se corta el conocimiento hasta una siguiente. Entonces el juez, a mi criterio, no mantiene una hilación secuencial de lo que se le está presentando. Ciertamente hoy jueves tendríamos su audiencia y después de 8 días nos vamos a volver a ver. Esto es una semana y un día más después. Yo no sé si el juez realmente esté en inmediación pura y guardando una correlatividad. Sin duda hay actas de audiencia, apuntes que se realizan, pero tengo la ligera sensación de que el juicio oral, conforme lo vivimos ahora, no es el juicio oral de la expectativa que se tenía, de ese juicio oral que te presentamos en la teoría, en la poesía. Este juicio oral avanza de 40 a 1 hora por semana. La inmediación y la inmediatez en la actuación se cumplen de forma relativa. Incluso hay quienes cuestionan que la inmediación se ha roto porque es virtual, lo cual discrepo, ¿no? Porque ciertamente la virtualidad rompe bastantes barreras de accesibilidad a la justicia. Pero ya no es ese escenario de juicio oral. Esa es una impresión que tengo donde ya el juicio oral, como era antes de la sobrecarga procesal, de la pandemia, no está presentando estos visos, ¿no? Entonces tenemos sesiones que en mi caso, algunas veces resultan desconcertantes por lo poco que se avanza. Eso como reflexión y para evitar cualquier tipo de, ¿qué podría decir? Expectativa de lo que se vive en el juicio oral. Esto es importante porque a veces romantizamos el juicio oral y tenemos la expectativa de un litigio, pues, ¿no? Como el que a veces nos apantallan en el programa de Justicia TV, ¿no? Pero ciertamente estos órganos especializados manejan una carga menor a la que maneja una carga ordinaria en las fiscalías provinciales, juzgados, a los cuales todos nosotros estamos en litigio. Entonces, dejemos de romantizar la etapa, si es la etapa estelar, es la etapa más importante, es la etapa más culminante, pero rompamos la idea romántica de que va a haber una gran actuación probatoria, grandes alegatos, grandes intervenciones y una oralidad pura que nos presentaron de videos y demás. Sí, eso, rompamos ese mito, asumamos lo que es la etapa de juzgamiento, 1 hora cada semana y se avanza quizás poco o nada. Entonces, definamos la etapa de juzgamiento, establezcamos su propósito y contextualicemos. ¿Cuál es la definición de la etapa de juzgamiento? ¿No? Fase central del proceso penal, culmina con la sentencia y la esencialidad del juzgamiento es la actividad probatoria. No hay lugar a dudas. Es la actividad probatoria porque la inmediación es lo que permite al juez el conocimiento del caso. El propósito, el objetivo del juicio oral es permitir el debate público para convencer al juez sobre la culpabilidad o inocencia del acusado, ¿no? Entonces, el debate actuado, por supuesto, ¿no? Porque aquí no es que, bueno, yo tengo todas estas pruebas y las voy a actuar y, bueno, la defensa por su parte hará las pruebas. No, aquí hay un traslado inmediato. Yo actúo esta prueba y se traslada a la defensa e incluso puede haber dúplica, o la réplica, la dúplica. Entonces, esto es importante porque este debate o este cuestionamiento que se suscita entre las partes, fiscalía y defensa, es lo que da, digamos, un equilibrio a lo que va a percibir el órgano de juzgamiento, porque va a percibir un aporte probatorio que puede tener percibir un juicio de valor respecto de este, pero del debate que se suscita entre el Ministerio Público y la defensa ciertamente puede cambiar esta percepción. Entonces, el propósito del debate público es importante en el juicio oral. Contextualizamos la etapa de juzgamiento, es una etapa que se sitúa como una transición crucial dentro del proceso. Está precedida de una investigación preparatoria, intermedia,
hasta llegar a una sentencia final. ¿Cómo inicia el juicio? Bueno, notificación del auto de enjuiciamiento, se remite al juez penal, quien emite el auto de citación a juicio, como se los había comentado. Y no se olviden la parte de actuaciones preparatorias. Entonces, iniciamos. Hay citación a juicio, el órgano de juzgamiento puede ser unipersonal o colegiado, dependiendo de la gravedad del delito se decide esto. Nos van a convocar a una fecha y esta fecha tiene que asistir obligatoriamente todos. Fiscalía, actor civil si lo hay, imputados, acusados y su defensa. Es imprescindible estar todos ellos para poder instalar. ¿Qué pasa si no ve el actor civil? En una primera audiencia se toma nota de su inconcurrencia. Pero si en la siguiente audiencia nuevamente no concurre, la segunda falta, se puede excluir su constitución de actor civil y se encarga nuevamente la persecución de la acción civil al Ministerio Público. Eso nota clave porque no se puede faltar al juicio sin ninguna consecuencia. Eso es para el actor civil. ¿Cuál sería la consecuencia si un imputado falta? Si un imputado acusado falta, se le puede declarar contumaz y ordenar que se emitan sus órdenes de captura, ¿no? Entonces, eso es importante porque no te puedes ausentar del juicio oral como parte acusada. Ahora, ¿qué pasa si la defensa no se conecta? Entonces, si bien no se puede obligar a la parte a asumir determinado abogado, para garantizar su derecho de defensa técnica, que solo la provee un abogado, se va a oficiar a la defensa pública para que asuma tu representación. Entonces, la consecuencia de la inasistencia injustificada del abogado, del acusado, puede desencadenarse como consecuencia jurídica su subrogación por parte de la defensa pública. Porque una vez instalado el juicio, este no se puede romper, no se puede irrumpir, suspender por cualquier circunstancia, ¿sí? Se tiene que avanzar y después se puede ordenar su prosecución en otra fecha. Esto es importante. Tan importante es la presencia de todos e incluso del juez. Usted dirá, doctora, pero siempre tiene que estar el juez. Sí, doctores, pero a veces los jueces, sobre todo los supernumerarios, son cambiados, rotados o concluidos. Entonces, ¿qué pasa si ya estamos en la actividad probatoria y cambian al juez? Se va a suscitar el conocido quiebre del juicio, ¿no? Entonces, ¿qué significa el quiebre? Es que el juicio que se ha instaurado ha fracasado porque el juez que ha estado conociendo en inmediación la actividad probatoria, no ha culminado su actividad probatoria, se ha cambiado a otro que no tiene ningún conocimiento de lo que se ha suscitado acá. En consecuencia, no puede ser, sale uno, entra y continuamos. No, porque ciertamente hay una percepción directa, personal del juez de la actividad probatoria. Entonces, su renuncia o su cambio, su conclusión va a afectar el juicio. Entonces, su salida del juicio va a ocasionar que se quiebre y que todo lo que se haya actuado hasta ahora, pues no tenga ningún tipo de valor y se pase a otro órgano jurisdiccional, o otro juez, para que asuma competencia y reiniciamos todo de nuevo. Sí, y usted dirá, pero doctora, si ya hemos avanzado, un año de juicio, pasa esto y se va a quebrar sin más razón. Sí, porque no olviden que el juzgamiento tiene como pilar fundamental la inmediación. Entonces, esta inmediación no se puede sustituir o continuar con otra persona. Yo no puedo, hoy estoy de jueza, viene otro, me van a cambiar, oye, te cuento, ¿no? Yo he percibido esto. Entonces, con lo que te estoy contando, tú ya puedes asumir el caso y continuar el juicio hasta la sentencia. No se puede, porque la inmediación es un contacto directo de la prueba personal por parte del órgano jurisdiccional. Si este sale del proceso, esto no sería. Se tiene que reiniciar porque el nuevo juez es el que ciertamente va a tener que entrar en inmediación nuevamente con todo para poder resolver, porque ciertamente la inmediación tiene un fin, la deliberación. La deliberación que va a ser el órgano jurisdiccional en razón a lo que se ha actuado ante él. Y finalmente,
fuera de la transparencia y garantías procesales que ya hemos visto, la publicidad de las sentencias. O las sentencias judiciales, el propio juicio es público, ¿no? Eso sí, no cabe duda. Y por eso se transmite hoy en día y demás. ¿Cuál es la distribución física? Como les decía, ya, doctora, distribución física, ¿para qué? Me dirán algunos, ¿no? Pero es importante porque algún día vamos a enfrentar un juicio oral y no vaya a ser que nos estemos sentando del lado equivocado, ¿sí? A la mano derecha del órgano jurisdiccional, en los asientos que ven por aquí, ¿sí? Por aquí, va el Ministerio Público y el agraviado. Y a la mano izquierda del órgano jurisdiccional va la defensa técnica del acusado y el acusado, ¿no? Entonces, esa es la ubicación. Y en medio, delante de ellos dos, está el órgano jurisdiccional. En este caso, ustedes están apreciando a un órgano colegiado, ¿no? Ciertamente es una distribución, eh, puede ser de juicio oral en segunda instancia porque tenemos medallas rojas, significa que son jueces superiores, y puede ser que estemos en un escenario de esto, ¿no? Pero propiamente esa es la distribución física. ¿Por qué les digo, no? Porque cuando se implementaba el código, eh, se cambiaba el orden de sentarse, ¿no? A veces el fiscal sentaba acá y venía el abogado y decía, pero yo soy aquí y una confusión. Hoy, de hecho, ya está superado esto, esos pininos que vivimos en el año 2006, 7, 8, 9, los que se implementaron el Código Procesal Penal, ya han sido superados, a tal punto que hoy la virtualidad ya ni siquiera nos habla de distribuciones en la plataforma virtual. Entonces, el desarrollo del juicio oral tiene un orden. La instalación del juicio oral está con la presencia obligatoria de todos los sujetos que he señalado. Ministerio Público, el agraviado que se ha constituido en actor civil, si es de delitos privados, será pues este actor civil más su abogado, y en el caso de delitos contra el Estado, el bien jurídico, de acuerdo al bien jurídico protegido, será una procuraduría especializada, ¿no? Hay de TIT, hay de lavado, hay de corrupción, hay de orden público, ¿no? Ellos asumirán la representación de los intereses del Estado en juicio. Y tiene que estar el abogado con el acusado. Todos los acusados, junto con sus abogados, de forma obligatoria para la instalación del juicio oral, demasiado determinado. Y alegatos de apertura una vez que se han instalado, aunque antes de los alegatos de apertura, de acuerdo al criterio jurisdiccional, pueden suceder dos cosas. A veces, como ya nos citan mucho tiempo después, hay fallecidos, la acción penal puede ser que haya prescrito, entonces se presentan escritos y estos se dan cuenta en la instalación de juicio oral. Entonces, a veces se tratan de excepciones. Y les digo de acuerdo al director de debates o al juez unipersonal que se va a tomar una decisión. Porque, por ejemplo, hay jueces que ante estos escenarios descritos, antes de los alegatos, deciden resolverlo. Otros, después de los alegatos, ha hecho los alegatos el Ministerio Público, la Procuraduría, los abogados de la defensa de los acusados y hechos estos alegatos, recién dan pie a estos escritos que son incidencias procesales. Entonces, excepciones a veces, ¿no? Como les digo, ¿no? Extinción de la acción penal por fallecimiento, etcétera. Va a depender de su órgano jurisdiccional. A veces lo hacen antes del alegato, a veces después del alegato, ¿no? Entonces, ¿la norma establece un orden, doctora? No, no establece el orden que les presento. Instalación del juicio, alegatos de apertura, lectura de derechos, con la conformidad o no de los cargos, pero propiamente este escenario de escritural de excepciones que se puedan deducir antes de los alegatos o instalado el juicio oral, se realizan al inicio. ¿Sí? Se realizan al inicio antes de los alegatos de apertura o con posterioridad a los alegatos de apertura. Una vez hechos los alegatos de apertura, brevemente les voy a hablar de las técnicas de litigación aquí. En los alegatos de apertura aplicamos mucho la técnica de litigación de la teoría del caso.
donde podemos ponerle un título a nuestro caso y tenemos que dar un discurso al juez de forma sucinta de qué es lo que este Ministerio Público va a acreditar en audiencia, va a someter a su conocimiento. Y del otro lado, la defensa puede tener dos caminos, ¿no? Como siempre he dicho, la positiva y el negativo, ¿no? No porque sea malo o bueno, lo reitero. Positiva en la medida de que va a proponer una teoría del caso y va a rebatir, ¿no? Puede mezclar también un poquito al final de rebatir de que el Ministerio Público no va a aprobar. Y una negativa pura, ¿no? Donde diga, el Ministerio Público no me va a poder probar nada, juez, no tiene pruebas de nada y no me va a poder probar nada, algo en términos, digamos, ordinarios, ¿no? Puede darse eso. Entonces, los alegatos de apertura tienen una estructura. El ponerle un título es opcional, eh, pero sí debe tener una claridad respecto a la sindicación. Este juicio es contra quién, por tal delito, por estos hechos. Tengo esta capacidad probatoria, no detallar, no hay una capacidad de pruebas documentales, pruebas personales, pruebas periciales, se precisa. Y finalmente, después de esta vinculación fáctica, ¿no? y probatoria, ya podemos cerrar, ¿no? con la pena, ¿no? Entonces, evitar leer como técnica de litigación y presentar el caso de forma atractiva, sucinta y comprensible para el órgano jurisdiccional. No te eches en hacer términos, a meterle aquí jurisprudencia y todo lo demás, ¿no? Puntual, concreto, hechos, pruebas, pena. Hechos, pruebas, pena y sin duda la imputación concreta, ¿no? En los hechos, con su delito y todo. Grado de participación. Eso debes concentrarte. No, pero hay una casación que debe aplicarse, doctora, yo quiero decirlo bien. Guárdalo para los alegatos de cierre. Guárdalo para los alegatos de cierre. Después de los alegatos de apertura, el órgano jurisdiccional le va a leer sus derechos a los acusados, cuáles son sus derechos en juicio, y todo eso tiene una vocación, no solo de entender que están informados de lo que están a punto de enfrentar, sino también de que esto va a permitir que conozcan su derecho al siguiente paso, porque aquí les va a hablar de la posibilidad del reconocimiento de los cargos y que esto genera un beneficio, ¿no? Porque la conclusión anticipada de juicio tiene un beneficio de reducción de la pena. Entonces, una vez que se les lee sus derechos, se les pregunta si los han entendido primero, ¿no? ¿Los han entendido? ¿Los han escuchado bien? Sí, responden, sí, sí. O alguno que no entendió, no entiendo, doctora, a qué se refiere esta parte, válidamente puede cuestionar. Pero también está su abogado ahí al lado que se entiende. Y muchos órganos jurisdiccionales dicen, bueno, todos tienen defensa técnica, les han explicado lo que venimos acá. Pero no es del todo simple, ¿no? Siempre hay que hacer su lectura de derechos, preguntar si lo entendieron y después de si te dije, respondieron que sí entendieron, si reconocen o no, si hay un reconocimiento o no de los cargos, ¿no? El Ministerio Público ha presentado una narración apoyada en elementos de convicción, ha dicho que se subsume al tipo penal, que ha dicho tu título de imputación y también ha argumentado el nivel probatorio, que lo va a acreditar, y ha pedido una pena concreta en relación a tu participación. Entonces, de ellos se te va a preguntar si reconoces, ¿no? A tu patrocinado. ¿Reconoce, ¿no? Estos hechos. No, yo me considero inocente. Bien, continuamos con lo siguiente. Sí, voy a acogerme a la conclusión. Entonces el juez va a suspender y va a ordenar que haya un conferenciamiento con el fiscal para la conclusión anticipada del acuerdo, ¿no? Este acuerdo, justo lo hablábamos con el colega en la sesión pasada de la etapa intermedia, que había un acuerdo, ¿no? con el Ministerio Público, pero había ahí una contingencia sobre la pena. Se presenta al juez y este hace un control de legalidad del acuerdo.
El control de la legalidad del acuerdo pasa pues justamente por ver si la determinación de la pena que se ha realizado y se está postulando como acuerdo cumple los estándares de legalidad establecidos para la determinación de la pena. Eso es importante, importantísimo, porque no solo basta el reconocimiento, ¿no? Sino que el juez a este reconocimiento le dé una certidumbre de la revisión de lo que les acabo de comentar y en todo caso de considerarlo procedente, emita su sentencia conformada. Sí, emita su sentencia conformada y haga la delimitación del espacio punitivo, de las imputaciones, conforme a los actuados y alocuciones que hayan suscitado ante él. Esto es si concluyera, ¿no? Con una sentencia de conclusión anticipada o sentencia conformada respecto del reconocimiento, ¿no? De la responsabilidad. Pero eso no sucede, la gran mayor parte de veces es que todos son inocentes, se declaran inocentes. Incluso tuve hace poco un alegato de apertura donde el abogado decía, pero lo que nos están imputando como delito siempre se hace en esa institución. Eso es una práctica común y quieren sancionar ahora a estas personas. Entonces, como siempre se hace, habrá que tolerarla, ¿no? Yo le escuchaba en resumen, muy poco estratégico, sin duda, esta postura. Entonces, pasa que no reconocemos. Entonces, si no reconocemos, el juez va a decir, bien, entonces vamos a continuar con el juicio y nos va a invitar a hacer uno, el ofrecimiento de prueba nueva y dos, puede ser también el espacio para la reiteración de pruebas rechazadas en etapa intermedia. Recuerden que en etapa intermedia nos rechazan las pruebas y la norma dice que nos las podemos reservar para reintentar su admisión para actuación en fase de juicio oral y esta es la oportunidad. Negado los cargos, allí la norma te establece la posibilidad, ¿no? La posibilidad de poder realizar esta acción de prueba nueva. Y la prueba nueva, no se olviden, tiene una cualidad. Esta cualidad es que su conocimiento era imposible antes del ofrecimiento. Su conocimiento fue realizado posterior al control de acusación. Entonces, culminada el control, porque tú ofreces prueba nueva, le van a trasladar al Ministerio Público, el Ministerio Público ofrece prueba nueva, te van a trasladar, el juez emitirá una decisión. Emitida la decisión, continuamos con la actividad probatoria. ¿Qué es la actividad probatoria? ¿No? Ciertamente nos hemos demorado ya 4 pasos hasta llegar a este punto. Entonces, la actividad probatoria pasa por la declaración del acusado. Algunos acusados les van a decir, yo no quiero declarar hasta el final del juicio. Válido, lo dicen. No, y no voy a declarar, doctor, voy a declarar al final del juicio. ¿Correcto? Se acepta. Luego pasamos al examen de testigos, examen de peritos, lectura de documentos, podemos presentar alguna evidencia y con eso se cierra la actividad probatoria y vamos a pasar a la etapa de alegatos de cláusula. Todas las casaciones que encontraste que te ayuden a determinar que no dijiste en tu alegato de apertura y te quedaste ahí con las ganas en el alegato de cierre. Ahora es una locución de qué es lo que se ha acreditado en el juicio oral, ¿no? Este juicio oral nos ha permitido discernir, determinar que tal persona cometió el delito, lo que has acreditado con tal prueba, en la sesión tal, o sea, ya lo vinculas, ¿no? Y le presentas al juez una conclusión, ¿no? En este juicio oral se ha acreditado esto a mis ojos. Si los alegatos de clausura de la defensa, pues pueden ser nuevamente. No se llegó a acreditar en negativo o positivo. Se ha advertido que mi patrocinador no tenía dolo, podrías decirlo, ¿sí? Entonces, eso ya en los alegatos de clausura con toda la aplicación de los precedentes. Ahora, cuidado con los precedentes que presentas para juicio oral, ¿no? Entonces hay que distinguir en los precedentes y justo, ayer, sí, ayer fue que estaba leyendo este pronunciamiento del profesor, bueno, del juez supremo Luján Túpez, en un caso de negociación incompatible, donde en relación a la condición funcional del agente y su vinculación respecto a la posibilidad jurídica de ingerir sobre el contrato u operación, se decía, la defensa decía de que se ha roto el criterio jurisprudencial citado en tal casación. Y el doctor Luján Túpez, conforme es su estilo, su forma tan
diría, tan enriquecedora de presentar las causas. Sus pronunciamientos realmente son bastante, a mis ojos, pedagógicos. Incluso, ustedes van a encontrar que él dice un momento. Para aplicar nosotros la ruptura de interpretación jurisprudencial que se está dando en torno a este elemento del tipo, hay la necesidad de que el precedente que se cita sea eh, muy íntimamente vinculado, no vinculado al hecho, sino vinculado a la homologación fáctica de lo que se está postulando. Entonces, si por ejemplo yo estoy postulando una negociación incompatible de un contrato, en la relación de la vinculación funcional y pretendo que se me aplique un criterio que no es de órgano de juzgamiento, de una sentencia de juzgamiento que haya llegado hasta casación, sino una excepción, un control de plazo, una tutela, donde dentro de los muchos párrafos donde se definen algunas circunstancias de interés, define la cualidad del agente y su vinculación funcional con lo del contrato u operación, ¿no? Pero el eje de discusión de ese precedente, si es una excepción, si es un control de plazos, si es una tutela, etcétera, eh, a juicio del doctor Luján Tupes no podrá utilizarse ese razonamiento para el caso en concreto, para decir que se ha roto la interpretación jurisprudencial. ¿Por qué? Porque este caso tiene otras circunstancias, otros hechos, aparte versa sobre otra cuestión procesal. No estamos hablando de otra sentencia sobre el caso. Entonces allí rechazaba el profesor esto, ¿no? Entonces por eso cuidado, mucho cuidado con la jurisprudencia que eliges, porque a veces tenemos la mala costumbre de que cierto párrafo de la casación nos parece coherente con nuestro discurso y no analizamos realmente si todo el caso realmente va a ser posible de homologación jurisprudencial. Eso mucho cuidado. Aquí en los alegatos de clausura vas a presentar pues el razonamiento que tienes de la valoración que se debe otorgar a las pruebas. Justo vamos a hablar de valoración probatoria poco. Y finalmente, esto es pues a los alegatos de clausura, las conclusiones finales, y allí el acusado puede ejercer su última palabra, le dicen, no, no es como la última palabra antes que te mueras, ¿no? No es que después ya va a desaparecer, sino va a ser la última vez que el juez lo va a escuchar, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que decir? Entonces de ahí expresará. Tampoco es que se va a dar el discurso de 3 horas, ¿no? De qué es lo que ha pasado. Entonces, es una circunstancia puntual, pero necesaria de argumentar y de ordenar de forma breve para que pueda hacerse escuchar al órgano jurisdiccional. Acabado esto, vamos a entrar en la deliberación y la emisión de la sentencia. Y en la deliberación es donde vamos a encontrar el segundo tema, y en realidad el tema que me habían invitado a verla hoy, que es la valoración probatoria. Entonces, resumamos todo lo que les acabo de decir. Gracias a Dios estoy en los tiempos, porque ayer sí me excedí de tiempos. Desarrollo del juicio oral. Tenemos la admisión, hay una etapa de admisión de pruebas nuevas. Hay posibilidad de cambios, de modificaciones de la calificación jurídica, la desvinculación, no se olviden. El orden probatorio, hay un debate ordenado, ¿no? Les he dicho el orden, las reglas respecto a los interrogatorios, preguntas sugestivas, preguntas capciosas, hay el debate rico de las objeciones, en tanto en el examen de testigos como de peritos. Podemos tener exhibición de pruebas materiales, ¿no? Algunos muestran el arma, algunos muestran un video, ¿no? Entonces puede ser una exhibición de algo relevante para el convencimiento del discurso lógico del cual se le pretende convencer al juez. Y el examen de la prueba, ¿no? Por la resolución del caso por el principio de inmediación. Entonces, ¿por qué es importante la etapa de juzgamiento para cerrar? Porque garantiza derechos, asegura justicia y invita a todos a explorar más a fondo el sistema judicial y su funcionamiento con todas las críticas que les he dicho de la experiencia que vengo sosteniendo en juicio oral. Listo. Con satisfacción digo que he culminado esta primera parte de cuestiones generales, dijo el Instituto del Juicio Oral. Voy a revisar rapidito porque me doy 5 minutitos para poder ver si hay alguna pregunta de esta etapa. Si las preguntas van sobre sistemas de valoración, las voy a omitir y las voy a responder al final de estas. Pero si van sobre
lo que acabamos de hablar de los aspectos generales del juicio oral, entonces ciertamente las responderé, ¿sí? Para tampoco hacernos muy larga la situación. A ver, asistencia, prueba necesaria. A ver, colega, ¿a qué se refiere usted con prueba necesaria? Porque hay una posibilidad de que el juez haga prueba de oficio. Ah, ojo, pero esta prueba de oficio no funciona como realmente algunos creen, ¿no? Porque dicen, no pude presentar esta prueba. En todo caso, lo voy a instar al juez a que haga una prueba de oficio, ¿no? Y entonces, señor juez, resulta necesario que se actúe esta prueba, que es importante, relevante, ¿no? Entonces, y muchos jueces le dirán, pues, querido colega, ya, pero si es tan importante, relevante, ¿por qué no lo ofreció en su momento? ¿Por qué usted no lo hizo? ¿No? Y algunos responderán, no, es que yo no era el abogado, o es que ese tiempo no se pudo recopilar, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo ofreció como prueba nueva? Mucho cuidado en el tema de la prueba de oficio, que se puede instar al juez. Yo dudo con poco éxito instarla porque realmente es una voluntad del órgano jurisdiccional. Muy pocos casos he visto de prueba de oficio, casi nunca. Y esencialmente porque el órgano jurisdiccional se cuida, ¿no? De intervenir y de generar prueba que posteriormente puede decir que esté en duda su parcialidad. A ver, alguna. Su imparcialidad, sí. Prueba inmediata. ¿A qué se refiere con prueba inmediata? A ver, explíqueme, colega, y yo lo leo. Entonces, en lo que me escriben los colegas de su prueba necesaria y prueba inmediata, que son, a ver, hay tipos de prueba, calificaciones y demás, pero en juicio oral solo vamos a hablar de las pruebas ordinariamente admitidas que van a actuarse, de la nueva prueba que se pretende postular ante el órgano jurisdiccional para su admisión, la reiteración de la prueba no admitida en juicio oral y la prueba de oficio. Sí, a ver, querido colega, ¿a qué se refiere? Aclarar la resolución. La prueba ilícita puede terminar en una prueba ilícita a criterio discrecional del juez. La prueba ilícita, querido colega, eh, está determinada, puede ser determinada incluso, incluso, querido colega, puede ser determinada en la actuación probatoria, pero propiamente la prueba ilícita la he visto incluso plasmada vía tutela de derechos para declarar la fractura, la vulneración del derecho fundamental. Entonces, la vulneración del derecho fundamental hace a veces que el órgano de lo que es el juez de investigación preparatoria decante por la declaración de ruptura del principio. Pero, ¿dónde es la etapa estelar donde yo puedo cuestionar la admisión de esta prueba? Etapa intermedia. En la etapa intermedia, querido colega, ahí yo hago control de los medios probatorios que ofrece el Ministerio Público, ¿no? Y ahí puedo cuestionar la licitud de de su obtención para que se niegue, para que no se permita, no su prosecución en juicio oral. Ahora, la prueba nueva, colega, se solicita después de que se ha preguntado a los acusados si reconocen los hechos, ¿no? Después de que se les ha preguntado si reconocen o no los hechos. Recién ahí, justo antes del inicio de la actividad probatoria. Después de la pregunta de si reconocen los hechos, allí se ofrece prueba nueva. Ahora, ¿a veces no son admitidos? Sí, porque la prueba nueva es bastante exquisita, porque la prueba nueva tiene una condición ineludible. Ha sido imposible conocerla antes del ofrecimiento, ¿no? No la pudiste conocer, no había forma de saber que existía, o puede ser de que su obtención se dio con posterioridad, ¿no? Por ejemplo, esto ha traído a colación un último acuerdo plenario donde hay algunas pruebas que se pueden admitir
durante la etapa intermedia, cuando, digamos, su obtención no se pudo realizar y esencialmente se debe a cuestiones técnicas, ¿no? Por ejemplo, las pericias, ¿no? A veces acabó el proceso, ya estamos en acusación y el perito recién está emitiendo su informe, ¿no? Es una causa ajena, sin duda, a la voluntad de las partes, entonces en esos escenarios, en etapa intermedia, después del ofrecimiento probatorio por este acuerdo plenario, se está permitiendo su ofrecimiento, ¿no? Pero ya en sede de juicio oral, la prueba nueva tiene presupuestos y el presupuesto es realmente ineludible de que su conocimiento, su tenor haya sido imposible de hacer hasta antes del ofrecimiento probatorio en etapa intermedia. Sin embargo, no discutimos pertinencia. Estos testigos se pueden presentar como prueba nueva. Se protestó testigos en etapa intermedia. Sin embargo, no discutimos pertinencia. ¿Estos pueden presentarse como prueba nueva? No, lo que usted hay que distinguir. Prueba nueva de reiteración de medios de prueba. En etapa intermedia hemos ofrecido, pueden ser prueba personal, en este caso testimoniales, y el órgano, bueno, el JIP no los consideró conducentes, pertinentes, útiles, o quizás no motivó bien, no sé, pero no lo admitió. Entonces, no lo admitió y le deja ahí mismo a salvo su derecho a que usted los pueda reiterar en juicio oral. Entonces, una vez que se les ha preguntado si reconocen o no, se va a abrir esta posibilidad. Prueba nueva y reiteración de actos de prueba que hayan sido rechazados en etapa intermedia. Entonces ya ante el juez de juzgamiento usted dirá, yo he ofrecido, aquí está, escrituralmente, está la audiencia, he ofrecido estos testigos y los reitero y sustento usted la conducencia, pertinencia y utilidad de estos. Y el juez decidirá, ¿sí? No invalorable, colega. La prueba nueva se puede presentar, pero cumpliendo el requisito de que haya sido imposible su conocimiento u obtención antes del ofrecimiento. Esto es cuando se ofrece en acusación o cuando se absuelve el traslado y ofrece sus medios probatorios. Si existió el documento antes, si es más, en algunos casos, está en la carpeta fiscal antes de allí en la investigación, ineludiblemente eso no es prueba nueva. Eso no es prueba nueva. Y la prueba de oficio, como les he dicho, a veces la estrategia de alguna defensa es instar al juez, hay esta necesidad de prueba y lo instamos a que usted la haga de oficio, ¿no? Entonces, muchas resoluciones van a encontrar ustedes donde el juez dice, no, que el juez no puede sustituirse a la posibilidad de aporte probatorio de las partes. El activar el mecanismo de prueba de oficio es una decisión jurisdiccional eh, que se toma en relación a lo que se está haciendo por el principio de inmediación y de mutuo propio el órgano jurisdiccional advierte que determinada actividad probatoria es necesaria para la mejor dilucidación de su discernimiento, ¿no? Entonces, esa estrategia que se adopta, ¿no? De instar a la prueba de oficio, muy pocas veces prospera, casi nunca, así que no la sugiero, pero si usted es, digamos, pues, ¿no? Pegado a esa estrategia, con todo derecho hágalo y sométase a la decisión del órgano jurisdiccional que tiene enfrente, ¿no? Pero de la experiencia le digo de que es muy improbable que un órgano jurisdiccional haga prueba de oficio a instancia de parte, porque ya ahí ya, hasta yo misma digo, hay una desnaturalización de la prueba de oficio, ¿sí? Son valorables, si es toda prueba va a ser valorable, querido colega, en el momento de su actuación y si son lícitas, ya el juez lo valorará al momento de la deliberación. Es que propiamente, colega, no hay un momento para solicitar prueba de oficio, porque el juez, durante la actuación probatoria de mutuo propio, es el que puede ordenar, ¿sí? Puede ordenar la prueba de oficio. Es una circunstancia que nace del órgano jurisdiccional. Ahora, si nos preguntamos cuál es el momento estratégico o hasta cuándo puedo, sin duda será hasta antes que termine la actividad probatoria, ¿no?
porque yo después que acabó la actividad probatoria, ya terminaron los testigos, terminaron los peritos, terminaron las de leerse las documentales, ya hicimos alegatos de clausura y en mi alegato de clausura recién quiero instar a prueba de oficio y ya no tiene sentido. Ya no tiene sentido, ciertamente, porque la actividad probatoria ha concluido, ¿no? Entonces, la oportunidad propiamente va a ser durante la actividad probatoria, iniciada la actividad probatoria. Ahora, también lo puedes intentar, siempre sugiero no intentarlo, pero bueno, si persistimos en esto, pueden intentarlo junto con la prueba nueva o la reiteración de pruebas no admitidas en la etapa de intermedia, ¿no? Entonces, allí, incluso algunos colegas que no funciona el tema de prueba nueva, y lo he visto en audiencia, ¿no? No se les admite la prueba nueva, dicen en todo caso, doctor, se le insta a que esta prueba que usted está rechazando porque no cumple las características de prueba nueva, se convierte en prueba de oficio. Entonces, realmente, querido colega, va a depender de tu estrategia que vienes adoptando para el juicio, pero la oportunidad va a ser antes de la actividad probatoria o durante. Sin duda, nunca después. Sí, sin duda, nunca después. La prueba nueva de efecto especial código si respecto está por demás. No creo que esté por demás, querido colega, porque ciertamente hay hay pruebas que son obtenidas con posterioridad. Póngase en un ejemplo, ¿no? Eh, hemos hecho los alegatos de apertura, se ha preguntado a los imputados si reconoce, y uno dice, sí, yo reconozco. Yo he usado el bien, si estamos en un peculado, ¿no?, del Estado, he sido cómplice del señor que está acá presente, él me ha ordenado que yo lleve el vehículo y traslade a su familia, haga traslado de bienes, venda. Entonces, conductor, pues, he sido cómplice de todo esto, reconozco. Después que reconoce si hace su sentencia, su de conclusión anticipada, su sentencia conformada, él se vuelve en un testigo impropio. Entonces, en este momento, se ha generado una nueva prueba. Su declaración ya no como imputado, sino como testigo. Y allí sí, yo podría ofrecer su declaración como testigo impropio, como prueba nueva. Eso sí cumple con claridad, ¿no? Con claridad es una prueba nueva. A ver, la prueba nueva por lógica no ha sido conocida en el proceso y al no admitirse en juicio se afecta el derecho del imputado y el derecho de probanza. Sí, por eso mucho cuidado. La prueba nueva tiene que cumplir esa lógica, no ha sido conocida en el proceso. Si cumple esa lógica, pues tiene que ser admitida. Pero lo que pasa, queridos colegas, es que dicen, no ha sido conocida, pero el documento existía. O sea, estaban en la posibilidad de que en la investigación se recopile esa prueba, ese documento que ha estado ahí a disposición de todos, del Ministerio Público, de la Defensa, ¿no? Entonces, si ha estado en la posibilidad real, cierta, de poder obtenerla durante la investigación, entonces ciertamente no es prueba nueva, no es prueba nueva. Entonces, y ese es el criterio. Ya está bien, le explico el trámite de la reserva de prueba. Hacemos la absolución del traslado de la acusación. Ustedes son defensa, entiendo, o son Ministerio Público, para cualquiera de los dos vale. Y empezamos el control de pertinencia, conducencia y utilidad con el órgano, con el JIP, con el juzgado de investigación preparatoria. A veces no me entienden JIP, por eso lo voy a decir, juzgado de investigación preparatoria. Y ese control para que cada prueba pueda pasar o no a ser actuada a juicio oral. Entonces, allí el juez va a resolver si te admite o no te admite esa prueba. Si no te admite, si no te admite, querido colega, muchos jueces antes no decían ya, no se admite, partes, y todos decían, bueno, conforme, conforme. Y algunos decían, me reservo, doctor, el derecho de reiterarla en juicio oral. Ok, se deja salvo su derecho. Esa era una práctica antigua, ¿ya? Y había que decirlo, porque incluso, queridos colegas, si no decías me reservo el derecho de reiterarla en juicio algunos jueces agarraban y decían, no ha dicho me reservo que lo iba a reiterar ahora, por eso no es posible que usted la reitere en juicio. Pasaba eso, colegas.
pero eso es parte de lo que es el conocimiento, de la implementación del código. Hoy, queridos colegas, hoy cuando el JIP te rechaza un medio probatorio, él cuando lo rechaza, ahí mismo te dice que te deja a salvo que lo puedas reiterar en la etapa procesal recurso. Ya lo dice. En la mayoría de JIPs donde estoy viniendo haciendo el control de acusación ante la negativa de admisión de un medio de prueba, ya el órgano jurisdiccional está dejando a salvo el derecho, porque es un derecho, te dan la reiteración. Entonces, este mecanismo de señalar en audiencia que me reservo y que lo voy a reiterar en juicio ha sido una exigencia, pues, de la praxis judicial, no normativa. Entonces, ahora los JIPs ya cuando te rechazan la prueba te dejan a salvo. Entonces, si es que no estuviera pasando esto, porque a veces, doctora, eso es en el ideal, seguro en los juicios donde usted está, pero a veces mis jueces no hacen eso, correcto. Si no está pasando esto y el juez no está dejando a salvo, ante el rechazo, usa la vieja praxis y di, doctor, me ha rechazado, dejo a salvo mi derecho de reiterarlo en juicio oral. Ok, listo, con eso ya está para que el órgano de juzgamiento yo he dejado a salvo y lo voy a reiterar ahora en juicio oral junto con la prueba nueva, ¿no? En ese escenario. La prueba nueva, al solicitarla de manera oral, debe ingresarlo por escrito. Justamente, querido colega, yo ahí tengo una tingencia. Eh, ciertamente, antes de la instalación del juicio, cuando te llaman a juicio, a citación a juicio oral, puedes presentar por escrito la nueva prueba. Señor juez, solicito actuación de prueba nueva, por escrito. Pero la norma no dice, no establece de que así deba de ser y que en el momento en que el juez te traslade el tema de la prueba nueva, quién va a presentar la prueba nueva, te restrinja, no, no lo presentaste por escrito, entonces yo no te admito. No, no puedes intervenir. No, no hay, porque justamente la norma dice, el juez preguntará a las partes si van a presentar prueba nueva. Entonces, has podido presentarla por escrito antes o puedes argumentarla en ese momento en audiencia. Y si se tratan de documentales, entonces ciertamente el juez va a escuchar tu alocución de prueba nueva, va a trasladar al Ministerio Público tus documentales para que él pueda rebatir si realmente se tratan de prueba nueva o no, ¿no? Entonces, en ese caso, sí puedes hacerlo oralmente, pero va a haber un espacio de correr traslado para que la contraparte tenga la oportunidad de análisis y poder hacer la réplica de tu intervención. Eso va a suceder. Entonces, justo yo decía, pero necesariamente necesitamos presentarlo por escrito y revisar la norma, ciertamente no. Aunque existe la vieja praxis. O sea, siempre hay que ir en la vieja praxis y en cómo se está acomodando ya la mecánica de juicio, más ahora que la Suprema está llevando juicios, ¿no? Entonces, ellos nos están marcando las pautas correctivas de cómo deben suscitarse las buenas prácticas, digamos, ¿no? Entonces, no hay necesidad de presentarlo por escrito, colega, lo puedes hacer en audiencia, ¿sí? Entonces, aquí el otro colega dice, ¿debí ingresarlo por escrito? No, ya te respondí, puedes hacerlo al instante en que el juez invita a las partes, porque está en la norma procesal después de la pregunta si aceptan o no los cargos, respecto a la etapa de la postulación de prueba nueva. Daniel dice, el hecho de no haber señalado reserva de una prueba rechazada, la prueba rechazada es intermedia, Daniel. Esa misma prueba puede ser ofrecida como prueba de oficio en segunda instancia, ya en juicio, ¿no? O sea, te rechazan tu reiteración, no, porque en segunda instancia también puedes reiterar nuevamente tu prueba, también tienen esa posibilidad. Ahora, cuidado con esta estrategia de prueba de oficio, de la prueba que te correspondí, que tú la estás ofreciendo, no siempre funciona, colega, pero bueno, si nos queremos apegar a esa estrategia, pues podría ser intentarlo, ¿no? Al final el rechazo o admisión ya queda en el órgano jurisdiccional. Vulneración al recurso, no creo la vulneración, es que ya en sede de casación, en el momento de casación ya no estamos en una actividad probatoria, ¿no? Y ya hay una reiteración, te rechazó en etapa intermedia.
te rechazó en juicio oral de primera instancia y te rechazan en segunda instancia, ya estaríamos forzando demasiado el discurso de vulneración al derecho de defensa, ¿no? Pero sí veo que lo hace, sí veo el que lo hace. Es reexamen de prueba. El reexamen de prueba es otra cosa, querido colega. El reexamen de prueba en segunda instancia se da para empezar. Ni siquiera hemos terminado la primera instancia, ¿ya? Pero, a ver, el juicio, el juicio tiene una inmediación y como resultado tiene una valoración, ¿sí? Una valoración que se sustenta. Tal, tal, En segunda instancia, no pueden volver a realizar una valoración nueva. Actuemos un nuevo juicio en segunda instancia y todo voy a valorar. No, parten de la premisa de lo valorado por el juez, parten de allí. Pero que si pueden hacer reexamen de prueba en segunda instancia cuando ha sido cuestionado en tu apelación. Sí, concretamente en tu apelación tú has dicho el testigo, esto. Entonces, ante ese escenario sobre tus cuestionamientos exactos, en juicio oral de segunda instancia se va a convocar ese testigo. Pero si no lo has hecho en tu apelación, no va a haber, pues, querido colega, un reexamen de esa prueba, ¿no? O sea, tienes que plantear bien tu apelación, porque a veces se van por la motivación, se van porque no valoró adecuadamente, ¿no? Pero los cuestionamientos propios de la prueba no se hacen y después en segunda instancia quieren un reexamen de la prueba por el órgano de segunda instancia y no se puede, no se puede, ¿sí? Puedo ofrecer prueba en la audiencia de control de acusación, solo oral, sin haberlo realizado por escrito. Ahí sí tenemos que entrar en el acuerdo plenario y en la noción de la etapa intermedia. Recuerden que la etapa intermedia tiene dos fases, una escrita y una oral. En la fase escrita te trasladan la acusación y tú haces tus observaciones y tu ofrecimiento probatorio, ¿sí? Entonces allí se cierra tu oportunidad. Pero, pero el acuerdo plenario 3, si no me equivoco, 2023, pero es de esto, 2023-2024, no es muy antiguo, justo lo he estado revisando, ha abierto la puerta, ha abierto la puerta a la posibilidad de que ante el traslado no se haya hecho o ante el ofrecimiento en acusación no se haya hecho de algunas pruebas que se obtienen o que su resultado es posterior al ofrecimiento, el juez, el JIP, pueda hacer un control de admisibilidad. Esto en pro del derecho de defensa, el derecho de acusación, etc. Revisar muy detenidamente este acuerdo plenario 3, si no me equivoco, 3-2023 o 3-2024, donde nos habla de esta nueva situación para la admisión probatoria fuera de la etapa tanto de ofrecimiento como en la absolución del traslado de la acusación. Listo. No hay más preguntas. Nos hemos tomado un tiempito. Ahora vamos a ir al sistema de valoración de la prueba. Recién vamos a acabar instancia y ya hemos hablado hasta de segunda instancia. Espero no haber entrado en los temas del colega que va a exponer mañana. Listo. Sistemas de valoración en la prueba penal. Ya, aquí, colegas, ya hemos acabado todo lo que pasa en juicio. Ciertamente, cada cosa que les he dicho de los alegatos, de la pregunta, de la prueba nueva, de la actuación probatoria, sobre todo en la actuación probatoria, espero que lo hagan de forma más detenida, hay técnicas de litigación oral ahí muy importantes para el interrogatorio, el contrainterrogatorio, para el examen de peritos que ustedes deben tener presentes. Sí, deben tener presentes y revisar. Lo hemos pasado rápido porque la convocatoria a hoy son dos temas bastante puntuales. Pero los invito, seguro el Círculo de Abogados va a sacar un curso de técnicas de litigación oral y allí puedan reforzar, porque aquí interrogar un testigo, examinar un perito, no es, no es una cosa, digamos, donde yo le pregunto y ya está, ya, qué facilito, ¿no? No, hay que preparar al testigo, hay que preparar las preguntas, cuando hacemos la réplica, la dúplica, qué tipo de objeciones puedo suscitar, eso sugiero, recomiendo que también refuercen ese tema, ¿sí? Ahora vamos, se acabó la actividad probatoria, ya están los alegatos de cierre y vamos a pasar a la deliberación. Y aquí en la deliberación, el protagonista
Ya no es el fiscal, ya no es el abogado de la defensa, que han hecho todo un cierre maravilloso con sus alegatos, ¿sí? Entonces aquí vamos a entrar a la órbita estrictamente jurisdiccional. Entonces, pero doctor, alguno, yo no soy juez, ¿qué me importa ver cómo valoran? No, importa mucho, querido colega, porque el resultado de la valoración de la prueba es lo que, si eres defensa y te condenan, es lo que vas a cuestionar. Y si eres ministerio público y absuelven, es lo que vas a cuestionar. Entonces tienes que entender cómo se suscita este proceso de valoración probatoria. Como primer principio, que ya lo he dicho, y esto ya ustedes en este momento lo tienen claro, es que el juez solo valora pruebas lícitas, ¿sí? Pruebas que han seguido no solo la actuación probatoria, sino de estas se advierte que han sido obtenidas conforme a los procedimientos legalmente establecidos. El título preliminar es claro, no se olvide. La verdad no se obtiene a cualquier precio, menos si se trata de obtener con vulneración de derechos fundamentales. Vamos. ¿Por qué es importante la valoración probatoria? La valoración probatoria es fundamental en la función judicial. ¿Por qué? Porque nos va a orientar, nos va a explicar, a determinar cómo se forma la convicción en el juez. El juez ha estado sometido a una inmediación, a un conocimiento de las pruebas, ¿sí? Ahora, este juez es un ser humano, no se olviden, es un ser humano que va a deliberar una situación. Estas convicciones que tiene el juez para deliberar, ¿cuál es el procedimiento que la ley le establece? Porque como ser humano también tiene una carga emotiva, una carga de estereotipos, como los vamos a mostrar ahora, tiene una carga y es por eso que no se puede confiar como en algún momento se confió a su libre determinación, pero tampoco podemos llegar al extremo de arreglarle todo. Hay la necesidad de un equilibrio y por eso esa balancita que tienen ustedes al frente nos da esa luz. Y es por eso que es ese el emblema de la justicia, ¿no? Ese sano equilibrio que debe sostener el que va a resolver. ¿Qué es el sistema de valoración de la prueba? Para empezar, es un concepto esencial, medular, que todo juez debe manejar. Todo juez debe manejar y que fiscales y abogados también, pero a quien se le exige más es al juez. ¿Por qué? Porque esa es su chamba. Su chamba es la deliberación. Entonces tiene que tener conocimiento pleno del sistema de valoración de la prueba. Entonces, ¿qué es esto, no? ¿Qué son estos sistemas de valoración? Son un conjunto de reglas que determinan cómo deben apreciarse los hechos, ¿no? Dentro del proceso penal. El estatuto, que es nuestra constitución, nuestro código procesal penal, regula la forma de la indagación. Nos dicen a nosotros cómo debes obtener las pruebas en el proceso, la búsqueda de pruebas. Ustedes han debido hacer en este curso del proceso penal la búsqueda de pruebas. Entonces, allí han desarrollado, el Ministerio Público hace la búsqueda de pruebas conforme le autoriza la norma, tiene procedimientos reglados, estrictamente establecidos, que tiene que seguir lo que la norma le indica. El, elemento de convicción, indicio, evidencias. Y eso ya lo saben ustedes. Y en el sistema de valoración de pruebas está el modo de valorar estos medios de prueba que se han actuado. Porque estas pruebas que se han actuado ante ti, pues, solo tienen una finalidad, que tú conozcas la verdad. Ay, pero me han presentado dos verdades, la del Ministerio Público y la de la defensa. ¿Cuál es la verdad? Ese es tu chamba. Determinar quién dice la verdad. Quién te está presentando tales pruebas y estas pruebas a qué verdad te están llevando. Esa convicción, ¿sí? Pero esta convicción, porque recuerden que este juez es un ser humano al cual estamos encargando esta tarea, este ser humano al cual le hemos encargado la tarea ha existido siempre. Y es que cuando decidimos convivir en grupos y establecer pequeñas organizaciones de convivencia social, cuando trascendimos la venganza privada del ojo por ojo, diente por diente y todo lo demás,
y decidimos entregarle al tercero la resolución de nuestro conflicto, allí empezamos a crear la figura del juez, alguien que iba a deliberar una situación porque entre las partes se estaban sacando los ojos. Entonces este tercero tenía que deliberar. ¿Y qué pasó? Hemos pasado por distintos sistemas. La prueba legal o tasada, que es el sistema inquisitivo, donde ante el desborde del encargo que se le da a este ser humano, se decidió reglarlo. La íntima convicción, que es un sistema acusatorio muy, muy puro. Y la libre valoración o la sana crítica, que es el modelo mixto y que es el que tenemos aplicado a nuestra realidad procesal y está regulado en nuestro Código Procesal Penal. Entonces, vamos, ¿cómo es que hemos llegado a esta libre valoración, esta íntima convicción, esta prueba reglada? Entonces, la valoración libre o primitiva, o sea, aquella que se suscitaba, era en las pequeñas juntas de personas que se asociaban, que se juntaban, ¿no? Para ya no ser más nómades, sino establecerse de forma sedentaria, establecer una organización social, tenían ellos, ¿no? Un líder, un brujo, una persona dentro de la comunidad que era denominado un sabio, en algunos el líder de la tribu, etcétera. Pero esta persona ejercía un rol de liderazgo en la comunidad, ya sea por su conducción o por sus cualidades, etcétera, ¿no? Entonces, se sometía a esta persona la resolución del conflicto y esta deliberaba sin ninguna regla. No, podían ser criterios racionales, podían ser criterios irracionales, pero deliberaba. Y los terceros tenían que aceptar esta deliberación, sin ningún tipo de justificación, ¿no? Bueno, si vamos incluso a fuentes bíblicas, tenemos el rey Salomón y al niño que quería partir en dos para saber quién es la madre, ¿se acuerda? Ya hasta ahí entramos a su razonamiento para encontrar una prueba, para realizar una valoración de quién es la madre, ¿no? Y resolver este conflicto de mamás que reclamaban a un niño, ¿no? Ese sería el concepto, digamos, de valoración libre primitiva, ¿no? Luego tenemos las ordalías o juicios de Dios. Este fue una etapa nefasta de la historia porque ciertamente pasamos de este tipo de la convicción que tenía un ser humano a la convicción que partía de algo más supremo, un tema ya ritualístico, de deidades, ¿no? Donde sometían a las personas a pruebas, ¿no? Pasar por el fuego, si sales bien no eres culpable, si te encerramos, ¿no? Entonces, este tipo de juegos, juegos yo diría, pero realmente las personas que lo vivieron no lo vivieron como ningún juego, de torturas probablemente para probar la inocencia, también existieron, ¿no? Entonces, ¿cuál era su fuente? Mi fuente era la superstición, el ritual, el azar. Incluso en algunos lugares del mundo, una persona se le imputaba un delito, robó el cordero. Ok, yo tengo 11 testigos que dicen que soy incapaz de robar corderos. Y esos 11 testigos iban y eso valoraba el juez. Y eso determinaba la inocencia de esta persona. Pero si nadie iba a testiguar por ti porque eres honesto, porque le caías rechoncho a los demás, pero eras honesto, pero no tienes ningún testigo, entonces terminabas sancionado, ¿no? Entonces, sucedían estas cosas, ¿no? En la incipiente justicia que se venía formando. Luego, como este desborde, sin duda, porque ya la valoración primitiva, el tema de las ordalías rituales ya necesitaba un reglaje, no una determinación donde realmente el ser humano que iba a resolver el conflicto necesitaba un norte, llegó a un extremo, que es la prueba legal o tasada, ¿no? Donde cada testimonio, cada acto de prueba tenía un peso, pero este peso no era determinado por quien resuelve, sino era determinado por la ley, ¿no? Entonces la ley le daba un peso. Y esto podía generar que el juez ni siquiera se sienta convencido de que se esté aplicando justicia, de que esta persona sea responsable, pero como la ley establece este valor, no hay otra cosa que hasta sin convicción
proceder a condenar. Entonces, hemos atravesado esta historia, ¿no? Desde lo más simple a lo más extravagante hasta lo más reglado, para llegar a lo que va a ser. Entonces, por ejemplo, les presento acá algo histórico, ¿no? Como para amenizar un poco y romper el tema de la valoración probatoria, hasta qué punto como humanidad hemos llegado. Entonces, esto es propiamente los siglos XIX, los siglos IX, el siglo XIII, ¿no? No había un sistema de justicia muy racional y teníamos pruebas de fuego, ¿no? El acusado debía caminar sobre brasas y sostener un hierro candente. Si sus heridas se sanaban sin infección, era considerado inocente, ¿no? Entonces, qué locura. La prueba del agua fría. Si ataba al acusado, se le arrojaba a un río. Si flotaba, era culpable porque el agua lo rechazaba. Y si se hundía, era inocente porque el agua lo aceptaba, ¿no? Inocente y ahogado. Eh, la prueba del veneno también, ¿no? Practicada en África esencialmente, ¿no? Donde los acusados bebían una mezcla venenosa y si lograban sobrevivir a ello, pues era sin duda que eran inocentes. O los duelos judiciales, ¿no? Propiamente de la Europa feudal, ¿no? Se creía que Dios otorgaba a la víctima a la victoria al inocente, ¿no? O sea, Dios lo protege y nada, ningún mal pasa a quien obra bien. Entonces, este podía matar sin ningún sentido y sobrevivir a ello, ¿no? Hay un caso emblemático, ¿no? En el Sacro Imperio Romano Germánico. En la Ordalía de Hierro Candente se aplicó un juicio a la reina Emma de Normandía, ¿no? En el siglo XI, acusada de adulterio, ¿no? Caminó sobre 9 rejas ardientes y si no se quemase gravemente, como no se quemó gravemente la pobre, ¿no? Y eso que eran brasas ardientes, era inocente porque Dios cuida a los inocentes, ¿no? No permite que nada malo les pase. Ese era nuestro razonamiento, ¿no? Y doctor, esto es más primitivo. Entonces, ¿cómo era lo primitivo? Lo primitivo ya ni siquiera pruebas de nada había, ¿no? Entonces simplemente pasamos de lo primitivo a las ordalías, a lo demás. ¿Y cuál es lo que ha sido antes, no? Antes de la sana crítica que hoy vemos y todo lo demás, ha estado la prueba legal o la íntima convicción, ¿no? La íntima convicción. Estos dos modelos procesales que son los más contemporáneos, ¿no? Digamos ya los más racionales. Pero uno sin duda es el extremo máximo, ¿no? Porque la prueba legal es característica del modelo inquisitivo, impone restricciones a la libertad del juez, las decisiones se basan en normas estrictas, se prioriza la legalidad sobre la justicia material y lo que se puede llevar a resultados injustos, sin duda, queridos colegas. Y en contraste tenemos la íntima convicción, ¿no? Que es este sistema de íntima convicción, permite que el juez en amplia libertad valore las pruebas. Porque lo que se quiere es que él esté convencido de lo que va a resolver porque ante él se ha actuado las pruebas. Entonces debe llegar a una íntima convicción en base a un razonamiento, en base a una valoración de lo que él está percibiendo, ¿no? Entonces es una percepción bastante personal de la verdad, ¿no? Entonces, pero esta íntima convicción también resulta peligrosa porque estamos un poco cerca, si bien ya estamos en un sistema racional, ¿no? Se le da al sujeto esta posibilidad de la íntima convicción que debe sin duda justificar. El sujeto como tal está cargado de estereotipos, prejuicios y demás que ciertamente en la íntima convicción se van a manifestar y van a poder generar algunos efectos perversos. Y vamos a citar algunas sentencias. Entonces, ¿qué pasaba aquí en el sistema de prueba legal? El legislador le asignaba un valor específico, no es la prueba legal o la prueba tasada, ¿no? Entonces era como una suma aritmética, ¿no? Esta prueba vale 2, esta prueba vale 3, entonces 2 más 3, 5, si llego, esta persona es culpable, ¿no? Entonces, la convicción personal del juez no era tomada en cuenta, sino lo que la ley demandaba de valoración, ¿no? Que se debía dar a la prueba. Había una prueba legal positiva que obligaba a condenar sin convicción y una negativa que obligaba a absolver aunque el juez creyera en la culpabilidad. Críticas principales, mecanizaba la función judicial. Si es así, entonces te dice mucho que este sistema de prueba legal o tasada es la que se va a usar con la inteligencia artificial y ahorita lo explico. Separaba el derecho material de la decisión, desconoce la diversidad de los hechos de la vida, en síntesis se buscaba seguridad jurídica esencialmente, predictibilidad, ¿no?
no dejar el libre albedrío de la persona, sino establecer en consenso en una ley qué es lo que debía valer las pruebas. Ahora, ¿por qué este sistema de prueba legal se está señalando que se acerca a la justicia de la inteligencia artificial? Eh, Actualmente, la inteligencia artificial está siendo implementada en el sistema de justicia. Lo tenemos en la Corte Suprema, en las salas de Derecho Constitucional y Social. Eh, Fuera del órgano jurisdiccional de la Corte Suprema, lo tenemos en Lima Norte, en la Corte Superior de Lima Norte. Fuera del sistema jurisdiccional, tenemos que en SUNAT también ya se ha aplicado la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué pasa aquí? A la inteligencia artificial se le dota de las fuentes, ¿no? De los pronunciamientos, de las premisas de razonamiento sostenidas en los pronunciamientos. Porque ustedes saben, la inteligencia artificial se sustenta en información previa y esta información previa es alimentada por un ser humano. Es todo esto para que ésta genere una base de datos que le permita definir. Entonces, en base a esta base de datos, dirime. Pero si nos vamos a la base de datos, en las bases de datos, si bien no es una norma la que establece un valor probatorio, ya hay un preexistente valor probatorio para cada circunstancia. Entonces la IA lo único que va a hacer es homologar y decir aplica, 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 sin distinguir las particularidades fácticas del hecho. Porque esta distinción de las particularidades del hecho es siempre humana, es una precisión humana. Entonces, se dice que el sistema de prueba legal se acerca mucho al sistema de las inteligencias artificiales. Es por eso que se dice, si ustedes han leído, porque ya estamos en tiempos de inteligencia artificial, y ya todos nosotros debemos saberla manejar de forma útil, eh, ya está entrando en tantos espacios y ámbitos que si nos quedamos fuera sin empezar a entenderla y aplicarla, pues simplemente no vamos a poder ser parte del grupo de personas necesarias para su manejo. Y segundo, que dentro de los muchos servicios que se dice que la IA no va a poder sustituir, es justamente el servicio del sistema de justicia, porque allí se necesita una apreciación de las particularidades de cada hecho, y esa apreciación necesariamente es humana. Entonces tenemos los tipos de prueba legal, la positiva, la negativa. Sí, la positiva que impone obligaciones de sancionar, como lo había dicho, la negativa de absolver y las críticas principales es que es muy mecánico y hay una desconexión entre lo que el juez pueda tener convicción y lo que la ley le establece como valor. El sistema de la íntima convicción nació en reacción a la prueba legal. Surge, se señala, con la Revolución Francesa asociado al juicio popular. El juez ya no está sujeto a reglas legales, sino a su convicción personal. Entonces, libera, si bien libera al juez de los formalismos y favorece la búsqueda de la verdad material, también falla la motivación del fallo, ¿no? Entonces, abre espacios a arbitrariedad, ¿no? Entonces, es como que yo tengo estas pruebas y esto me genera a mí la íntima convicción de que esta persona es responsable. Ya, pero ¿cómo te generó esa íntima convicción? ¿Cómo fue que te llevó a ese razonamiento? No es una convicción personal, no es algo que yo siento dentro de mí, esta persona es responsable, así como una bola de cristal que me dice que es responsable, ¿no? Es algo que ustedes han escuchado y seguro han dicho de forma frecuente cuando ven un hecho. Leen un hecho y dicen, aquí no hay dolo. Y cuando les preguntas, ¿por qué no ves dolo? No, está claro, yo no veo dolo. ¿Pero por qué? No, es que se ve, se siente que no hay dolo. Se da cuenta ese razonamiento, esa íntima convicción sin ningún tipo de razonamiento ni argumentación. Todos hemos caído en eso, queridos colegas, todos. Aquel que diga no, que levante la mano, que nunca ha dicho que no ve dolo en un caso sin siquiera analizar las circunstancias, las circunstancias.
Bien, Frank dice, no, jamás, yo no he dicho que el dolo lo he sentido, me parece muy bien. En este modelo, la verdad dependía de la conciencia individual, sin necesidad de justificar la decisión. Sí, sin duda hay que ver acá un tema de seguridad jurídica versus justicia particular, ¿no? Este siempre entre el equilibrio, ¿no? Entre la íntima convicción y la prueba legal. En esa búsqueda de equilibrio, en esa búsqueda de equilibrio es donde hemos encontrado el sistema de libre valoración. Ya no es simplemente, bueno, tu íntima convicción, sino ya puedes usar algunas herramientas adicionales para argumentar, pero ciertamente hoy por hoy sin importar cuál sistema, si vayas con las máximas de la experiencia, con la libre valoración y demás, la exigencia es no solo que expreses tu conclusión valorativa, sino que expreses el razonamiento lógico que te ha llevado a inferir o llegar a esta conclusión. Eso tiene que estar expresado sí o sí en la sentencia. Sí o sí, eso no lo olviden. Porque si no está expresado y solo encuentran ustedes la premisa conclusiva, simplemente ya carece de motivación. Entonces, el sistema de libre valoración es un modelo racional, garantista, más contemporáneo, está basado en la lógica aristotélica, la experiencia y el sentido común. El juez valora libremente las pruebas, pero debe motivar racionalmente su decisión, lo que les acabo de decir. Entonces, entre la rigidez de la prueba trazada y la arbitrariedad de la íntima convicción, ¿quién está en medio? El sistema de la libre valoración. ¿Cuáles son sus principios rectores? La lógica, ¿no? Hay una coherencia entre el razonamiento correcto, ¿no? Entre lo que he visto y por qué lo que he visto me lleva a esta conclusión. Las máximas de la experiencia, aunque yo las considero muy peligrosas, que es un conocimiento empírico de la realidad, la ciencia, que son saberes técnicos y científicos, y la obligación del juez de describir y valorar críticamente los medios de prueba. ¿Por qué tengo observaciones a las máximas de la experiencia? Justo el año pasado que estudiaba en un curso en la Academia de la Magistratura sobre valoración probatoria, hablábamos de las máximas de la experiencia y partíamos del análisis de un caso. Un caso bastante famoso, queridos colegas, ¿no? El famoso caso del calzón rojo, le decíamos. Y es que en este caso, un órgano jurisdiccional había valorado bajo las máximas de la experiencia que la víctima que se indicaba una persona de violación sexual, al haberse advertido que llevaba una prenda íntima roja y de encaje, ella iba predispuesta al acto sexual, lo que hacía prever al órgano jurisdiccional por máxima de la experiencia que si había una predisposición al acto sexual, entonces no habría violación sexual. Esta máxima de la experiencia basada en que toda mujer que lleva lencería de encaje de color rojo está lista para el acto sexual, sin duda, peligrosísima. Obedece a un estereotipo de género y fue ampliamente criticada. Incluso la Corte Suprema, cuando analiza este pronunciamiento, da pautas. O sea, las máximas de la experiencia no simplemente es aquello que yo como juez creo que, bueno, ¿no? Así funciona socialmente, sino debe tener algún respaldo. La máxima de la experiencia es ese conocimiento empírico de la realidad, ¿sí? De lo que tú percibes de la realidad. Pero además, tu percepción empírica de la realidad debe tener, sí o sí, debe tener, sí o sí, un sostenimiento sociológico, un mínimo, por allí debes haber encontrado un mínimo estudio, porque la sociología estudia la sociedad y advierte estas características, entonces que te pueda dar sostenimiento a este conocimiento empírico, ¿no? A este conocimiento empírico. Entonces es por eso, ¿no? Que este caso de la sentencia del calzón rojo sostenido en máximas de la experiencia
daba oportunidad a ver lo peligroso que puede ser este, esta, digamos, categoría dentro del sistema de libre valoración, y es por eso que la Corte Suprema incluso dio pautas orientadoras a qué se puede considerar máxima de la experiencia, entre ellos un mínimo sostenimiento sociológico, ¿no? Sociológico de un estudio social. Artículo, algo habrá, pues, ¿no? Entonces dudo mucho de que haya un artículo que diga que las mujeres que llevan prendas íntimas de encaje de color rojo están predispuestas al acto sexual y si las violan no hay violación. O sea, es realmente terrible. ¿Dónde se aprecia más esto, queridos colegas? En los delitos de género, ¿no? En los delitos de violencia sexual, en los feminicidios, ¿sí? Entonces, allí donde hay un cargado ámbito de estereotipo de género difícil de romper, que está en un proceso largo de adecuación, porque sin duda quienes resuelven eso necesitan romper con estos paradigmas sociales de los cuales todos estamos contaminados, eh, para poder realizar los pronunciamientos, como se llaman ahora, con enfoque de género. Entonces, ¿cuál es ese, por ejemplo, otro caso? Les cuento otro caso. Es en un feminicidio. En este caso, se había asesinado a una mujer, se había ahorcado a esta señora, se le había ahorcado y finalmente había provocado este sujeto su muerte. No se quiso procesar por feminicidio porque decían que no había esta situación del animus de matarla porque es mujer, y la Corte Suprema cuando revisa el pronunciamiento y dice, como no, como no había un razonamiento aquí de que había un ánimos de matarla por ser mujer, que había esta situación, porque habían olvidado analizar, por ejemplo, las declaraciones en el contexto adecuado. Para empezar, estas personas habían sido pareja, fueron pareja, él era su pareja y ella era su ex. ¿Qué había pasado? En una discoteca se habían encontrado y él la había visto con otros varones. Y ella al retirarse, él la persigue y cerca a su casa la ahorca, la asfixia y la mata. Entonces, ¿qué escondía detrás de esto? Entonces, cuando se le pregunta al imputado cuál fue, entonces él señala de que, bueno, ella le había sido infiel en su momento y que cuando la vio en la discoteca sintió mucha furia de que esté allí con otros hombres y que esté libre y feliz y él sufriendo. Ese fue su relato de por qué lo hizo, por qué lo detuvieron. ¿Qué es lo que no vio el órgano jurisdiccional al momento de descartar el feminicidio? Que en estas palabras de la vi feliz con otros hombres estaba escondido el estereotipo de género de la mujer como cosa, de la mujer como propiedad del sujeto. Esta persona es de mi propiedad. En consecuencia, no puede ser utilizada por otras personas. ¿Sí? Ese razonamiento con enfoque de género no se había visto aquí. Entonces, y allí entra el sistema de libre valoración, donde, por ejemplo, había un razonamiento sociológico, ahí había una máxima de la experiencia necesaria de aplicar aquí, porque el razonamiento sociológico con enfoque de género habla de la cosificación de la mujer, de relegarla a su rol, porque, por ejemplo, había otros casos que llegaron a la Suprema donde el hombre mataba a la mujer porque, por ejemplo, decía no, porque ella ya se ha creído mucho, estudió y me menospreció, entonces yo por eso, en el argot de la discusión, decidí, y bueno, la maté. Entonces decían, no, pues ¿dónde? Él la mató por, bueno, celos del crecimiento profesional, ¿no? No hay el ánimos de matarla por su condición de mujer. Pero la Corte Suprema dice, un momentito, aquí hay un estereotipo de género, donde el hombre percibe a la mujer en un rol, donde la mujer no puede tener un desarrollo profesional, sino un rol doméstico, de sumisión, vinculada al hombre.
entonces sí está vinculado